mejores animes que puedes ver en Netflix. One Punch Man. Nacido como un webcómic, esta serie de acción y comedia comenzó a viralizarse a toda velocidad gracias al poder de las redes. One, el artista responsable de la obra, aconteció cómo se convertía en un éxito considerado por muchos como uno de los más espectaculares de los últimos tiempos. Si lo que buscas es pura acción, recuerda el nombre de este estudio, Madhouse. Hay capítulos que son una delicia visual. La primera temporada es la que está disponible en Netflix y cuenta con 12 episodios. Full Metal Alchemist Brotherhood. Por si tienes alguna duda, esta es la buena. Existen 2 adaptaciones del anime, y una de ellas terminó de forma precipitada y sin narrar con exactitud la historia del manga de Hiromu Arakawa. Pero por otro lado tenemos a Brotherhood, que en algunos aspectos llega a transmitir más que la propia obra en viñetas. Full Metal nos cuenta la historia de los hermanos Edward y Alphonse, que viven en un pequeño pueblo junto a su madre. Por diferentes motivos, esta muere, por lo que a través del uso de la alquimia tratan de revivirla. Algo terrible sucede en un intento fallido. Todo lo demás es un ejemplo de cómo desarrollan personajes en ficción, cómo narran historias entrelazadas y, sobre todo, cómo cerrar a lo grande una serie. Full Metal Alchemist tiene 5 temporadas en Netflix y en total 64 episodios. Neon Genesis Evangelion. Una de las mejores series de animación de todos los tiempos. Un cataclismo que deja la Tierra devastada, un mundo de temática cyberpunk, donde 15 años después el personaje de Shinji Ikari se matricula como piloto en NERV, antigua organización de su padre con la que tienen que combatir contra monstruos mecha. La recomendamos por su acción, pero por suerte podemos decir que tiene también una de las historias más apasionantes y contadas con mayor maestría que podamos recordar. Neon Genesis Evangelion tiene 26 episodios en Netflix. JoJo Bizarre Adventures, un clásico de los 90 aún en circulación. Su manga tiene más de 125 tomos recopilados. Aquí nos encontramos con la familia británica Joestar, que se encargan de luchar con enemigos sobrenaturales de diferentes épocas. Para ello hacen uso de una serie de poderes únicos y muy diversos. Hay acción, suspenso, comedia, tragedia y una de las obras más divertidas en géneros de la antigua Shonen Jump. JoJo Bizarre Adventure tiene 3 temporadas en Netflix. Naruto. Si Dragon Ball fue el símbolo de la escuela de algunas cuantas generaciones, Naruto hizo lo propio con sus nacidos a finales de los años 90 y principio de los 2000. Aunque no está todo, ya que falta Shippuden, que es la segunda mitad de la serie. La historia de Naruto Uzumaki en su camino por convertirse en un ninja capaz de afrontar problemas y salvar a su aldea por todos los continentes es una de superación. El camino del héroe que hemos leído y visto docenas de ocasiones, con la salvedad de que Naruto tiene un encanto que logra atraparte poco a poco para que te guste esto de los kunai y los ninjitsu. Naruto tiene sus 9 temporadas en Netflix, en total 220 episodios. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tiene décadas en el mercado y son muchos los nostálgicos que recuerdan cómo entró en el mundo de sus millones de seguidores mediante un juego de cartas que podías ir aumentando a medida que salían al mercado y que representó un auténtico fenómeno a finales de la década de los 90, pues no había un lugar donde no se reunieran un grupo de jóvenes, en su mayoría, para jugar e intercambiar las cartas. En Netflix puedes encontrar las 2 temporadas. Comenta qué otro anime puedes encontrar en Netflix y cuál es tu favorito. También recuerda regalarnos un gran like y compartir este video con tus amigos.